¿Sabes que dinámica es uno de los temas que más viene en los exámenes de ingreso a las universidades y fundamentalmente viene incluso en muchos problemas de otros capítulos donde también se involucra la solución de problemas de dinámica? Si tú quieres aprender a resolver problemas de dinámica, acompáñame en este vídeo donde te voy a explicar todos los truquitos, cómo debes enfocar siempre los problemas de dinámica y vas a ver que va a ser súper fácil la solución. Mi nombre es Aníbal Maller y esta vez vamos a hacer el vídeo interesante de dinámica. La dinámica está basada en la aplicación de la segunda ley de Newton. Ya en el vídeo anterior, los vídeos, puedes revisar el vídeo de leyes de Newton, hablamos sobre la ley de la inercia, la ley de la aceleración, donde primero se enfoca en la ley de la inercia el caso de los cuerpos que no reciben la acción de fuerzas. Cuando un cuerpo no recibe la acción de fuerzas, el cuerpo debe estar en reposo o velocidad constante y a eso se le llama partícula libre. Cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas, la fuerza es el agente externo que saca al cuerpo de su estado natural y esos cambios se miden con una aceleración. La aceleración se sabe que es directamente proporcional a la fuerza externa e inversamente proporcional a la masa. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Pues para poder entender el origen de esa expresión, vamos a recapitular un poco cómo fue en el tiempo que Newton llegó a esa aplicación y cómo incluso se hacen estos experimentos en la universidad cuando uno lleva este capítulo. Vamos entonces a primero revisar algunos experimentos básicos que sirven como referencia para deducir la ley de Newton. Lo primero que hay que hacer es analizar un cuerpo de masa m, o sea, una masa cualquiera, al cual le vamos aplicando una fuerza cada vez más grande. Esto se podría asemejar, por ejemplo, cuando vamos de compras a un supermercado y de repente tú llevas el mismo carrito, pero cada vez aplicas de repente más fuerza. Entonces tú te puedes dar cuenta que si aplicas más fuerza, el cuerpo tiende como a cambiar su velocidad, o sea, tener una aceleración un poco mayor. Haciendo un experimento escrupuloso, muy minucioso de lo que ocurre, se ha encontrado este resultado. Si tú aplicas una fuerza a un cuerpo, este cuerpo va a tener una aceleración de valor A. Si tú duplicas la fuerza, vas a encontrar el doble de aceleración. Si tienes el triple de fuerza, vas a encontrar el triple de aceleración. Este resultado experimental nos lleva a la primera conclusión, que la aceleración, el valor de la aceleración, es directamente proporcional al valor de la fuerza. El otro experimento que se hace es este. Si tú aplicas siempre la misma fuerza, pero la masa va creciendo. Si seguimos con el ejemplo imaginario del carrito de supermercado, cuando tú, imagínate que tú eres la misma persona que aplica siempre la misma fuerza, cuando tú vas haciendo cada vez más compras y el carrito está mucho más lleno de cuerpos, tiene mucho más masa, vas a ver que cada vez es más difícil de acelerar. Entonces aquí vamos a notar lo siguiente. Si tú le aplicas una fuerza a un cuerpo de masa m, vamos a suponer que aquí tú encuentras una aceleración de valor A. Si tú duplicas la masa, se nota que la aceleración ahora va a ser la mitad. Y si tú tienes ahora más masa, por ejemplo el triple, vas a notar que la aceleración se reduce a la tercera parte. Los experimentos, si se hacen detenidamente en un laboratorio, muy escrupulosamente, con mucho detalle, va a arrojar este resultado, que la aceleración es inversamente proporcional con la masa. A mayor masa, menos aceleración. A mayor fuerza, manteniendo la masa constante, más aceleración. Estos dos resultados permitieron explicar o deducir, lo siguiente. La aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Como son vectores, y entonces la fuerza y la aceleración son vectores, se comprueba también experimentalmente que la aceleración siempre tiene la misma dirección que la fuerza. Esta expresión que vemos por aquí se conoce como la segunda ley de Newton. En esta expresión, cuando un cuerpo recibe la acción de una fuerza, algo muy importante que debemos resaltar es lo siguiente. La fuerza se convierte en la causa del cambio en el estado de movimiento. La fuerza es la causa de que el cuerpo cambie su velocidad y experimente una aceleración.
La masa se convierte en la resistencia a dicho cambio. Eso es la masa, la resistencia al cambio. Un cuerpo de más masa significa que al aplicarle fuerza se resiste más a cambiar su estado de movimiento. No es cierto de que un cuerpo tiene que tener más materia o ser más grande para tener más masa. Más masa significa que se resiste más al cambio. Quizás tú hayas escuchado en física moderna, en relatividad, que cuando un cuerpo empieza a aumentar su velocidad y se acerca a la velocidad de la luz, dice que la masa crece. Quizás muchos piensan que, la masa crece, entonces el cuerpo empieza a hincharse, voy a empezar a crecer, ser más grande, y eso no es así. Simplemente eso significa que si el cuerpo empieza a moverse a una velocidad cercana a la luz, su resistencia al cambio se hace cada vez más grande, se hace infinita. Quiere decir que por más que tú le apliques más y más fuerza, su resistencia es tan grande que no va a permitir que tú le sigas cambiando su velocidad. Eso es lo que significa, es así como se debe interpretar. Un cuerpo de masa infinita es un cuerpo que no se deja, por más que tú le apliques fuerza, cambiar su velocidad. Entonces, la masa representa la resistencia al cambio. Más masa quiere decir que es más difícil de acelerar ese cuerpo. Y la aceleración se convierte en el resultado. La aceleración se convierte en el efecto, en el resultado de la aplicación de la fuerza. Si nos preguntaran en una pregunta teórica qué produce la aceleración, hay incluso algunas preguntas que circulan, incluso algunos textos que dicen la aceleración resulta del cambio de la velocidad. Falso. Lo que produce a la aceleración es la presencia de una fuerza. La fuerza aparece como consecuencia, como un efecto de la aplicación de una fuerza. La aceleración es en sí mismo un cambio de velocidad. Es el ritmo con el que cambia la velocidad, pero no resulta a partir del cambio, sino al contrario. El cambio de velocidad, esa aceleración, son consecuencia de la aplicación, de la existencia de una fuerza. Entonces es muy importante entender ese papel. Una vez que sabemos la segunda ley de Newton, vamos a tratar de aplicarla a los problemas. ¿Cómo se aplica esto a los problemas? Y para eso vamos a irnos por acá. Aplicación de la segunda ley de Newton al movimiento rectilíneo. En este primer vídeo vamos a hacer aplicación al movimiento rectilíneo y en un segundo vídeo haremos la aplicación al movimiento circunferencial. Lo primero que vamos a recordar es que la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración es la fuerza que actúa sobre un cuerpo dividido entre la masa. La segunda ley de Newton se plantea como si sobre un cuerpo actuara una sola fuerza. Es el análisis de una fuerza actuando sobre un cuerpo. Como obviamente sobre un cuerpo no puede solamente actuar una, en la práctica pues pueden haber muchas fuerzas, entonces vamos a utilizar lo que se llama el principio de superposición. El principio de superposición dice que si tú tienes varias fuerzas, las puedes reemplazar por una sola y esa es la fuerza neta. Entonces, si yo tuviera varias fuerzas, puedo expresar mi segunda ley de Newton así. Esto sería la fuerza neta o fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo entre la masa. ¿Te das cuenta cómo se va organizando? La segunda ley de Newton explica qué pasa cuando hay una fuerza actuando sobre un cuerpo. La primera ley cuando no hay fuerzas. ¿Qué pasa si ahora en lugar de tener una tengo varias? Entonces por principio de superposición yo hallo la resultante. Entonces hallaría la fuerza resultante o conocida también como fuerza neta. Luego yo de esta expresión puedo despejar la fuerza neta de esta manera. La fuerza neta o fuerza resultante, aunque ahora está muy de moda el término fuerza neta. La fuerza neta pasa a multiplicar la masa, sería la masa por la aceleración. Aquí quiero hacer un pequeño comentario interesante. Muchas veces, a veces se comete el error de decir, la segunda ley de Newton es fuerza, masa por aceleración. Y esa no es la forma correcta. Esta es la forma como uno aplica en los problemas. El enunciado correcto de la segunda ley de Newton es la aceleración. Segunda ley de Newton, o también conocida como la ley de la aceleración. El caso, cuando hay una fuerza, ¿qué efecto produce? La respuesta es una aceleración. En esta expresión, nosotros podemos calcular la fuerza neta de esta manera.
Varias veces cuando uno aplica esto de fuerzas a favor y fuerzas en contra, varios profesores se escuchó también que cometen un poco de repente la ligereza de decir que esta no es una fórmula vectorial. Y entonces hay que hacer la aclaración de que esto tiene que provenir de vectores porque la fuerza es un vector. Y yo voy a hacer un poco la demostración acá. Mira. Cuando tú tienes fuerzas actuando sobre un cuerpo, en la dirección de la fuerza neta, en la dirección de la aceleración, tiene que haber, si pueden haber varias fuerzas. Como la fuerza y la aceleración tienen la misma dirección y sentido, cuando un vector se divide entre un escalar, la dirección y sentido se conserva, aceleración y fuerza tienen la misma dirección y sentido. Entonces, en la dirección de la aceleración tienen que estar todas las fuerzas que contribuyan a la fuerza neta. No puede ser que haya una fuerza transversal, porque entonces si no, ya la fuerza resultante no estaría en una sola dirección y entonces la aceleración no podría estar ahí, tendría que estar en otra dirección inclinada. Entonces, si nos fijamos en la aceleración tiene que ser un vector que tiene un vector unitario. Yo a la aceleración la voy a poner así, mira, un módulo A y un vector unitario. Lo voy a poner así, su módulo que sea A y un vector unitario. Y entonces voy a decir lo siguiente, todas las fuerzas que estén a favor las voy a sumar y les voy a poner ese vector unitario. Mira, puede haber, no sé, una fuerza de 20 newton en esa dirección y sentido, una fuerza de 30, todas las que haya se deben sumar. Sumatoria de todas las fuerzas que están a favor de la aceleración deben salir positivas y con un vector unitario que debe ser el mismo que la aceleración. Las fuerzas que están en contra de ese vector unitario, nosotros ya sabemos por vectores, así como cuando tienes el eje de las X. Si tú tienes el eje de las X, tienes vector unitario Y, lo que coincide en positivo, lo que se opone en negativo. Entonces, si he llamado vector unitario U a la dirección y sentido de la aceleración, lo que va en contra debe ser negativo. Ahí está, mira, suma vectorial de fuerzas. Fuerzas a favor con su vector unitario, fuerzas en contra con su vector unitario, masa por la aceleración. Como todos tienen el vector unitario, tú ya sabes, se puede factorizar el unitario, acá te quedaría a favor menos en contra, por eso es que te queda así, masa por aceleración, y como todos tienen el mismo vector unitario, lo que nosotros podemos hacer simplemente es cancelar ese vector unitario, olvidarnos de él. Una forma práctica es decir que se cancela. Obviamente lo correcto, lo técnico sería igualo los módulos. Al igualar los módulos me queda suma de fuerzas a favor menos lo que va en contra, masa por aceleración. Cuando aplicas esto, concéntrate de esta forma. Siempre debes guiarte de la dirección y sentido que manda la aceleración. Es importante tener la dirección y sentido de la aceleración. Las fuerzas que vayan a favor las pones positivas, negativas las que van en contra porque tiene dirección y sentido opuesto, tiene que ser vector unitario negativo, y eso es masa por el valor de la aceleración. Esto se toma positivo porque se supone que ella es la que marca la dirección y sentido de referencia. Así te va a quedar la expresión, y esa formulita es la que nos sirve para resolver todos los problemas de dinámica que se nos crucen en el camino. Así que con esa formulita nosotros vamos a resolver. Hay un detalle sumamente importante que suele pasar en los exámenes. Muchos estudiantes piensan que esta es la única fórmula que tienen en dinámica y eso también es falso. Hay una fórmula que pasa desapercibida y que sin embargo es justamente a veces por eso que no salen los problemas. Al contrario, que ayuda mucho, que es la de las fuerzas perpendiculares. Voy a usar este símbolo, la T de cabeza, que en geometría significa perpendicular. Cuando tú tienes un cuerpo que se acelera, ese cuerpo tiene una aceleración. En esa dirección de la aceleración tiene que estar la fuerza neta. Así que las que van a favor y en contra tienen que necesariamente estar en esa dirección. No puede haber ninguna fuerza transversal. Entonces, la sumatoria de fuerzas perpendiculares a la aceleración tiene que salirte nula necesariamente. Esta ecuación, esta segunda ecuación que a veces no la utilizamos, que a veces la dejamos de lado, es clave en la solución de los problemas. Entonces, para hacer los problemas de dinámica, empecemos con esta secuencia. Primero, haz un diagrama de cuerpo libre. Tenemos un vídeo de eso. El título es Equilibrio de una partícula. En ese vídeo explicamos cómo se hace el diagrama de cuerpo libre. Una lista de todas las fuerzas que hay que seguir. Es sumamente sencillo si tú sigues ese procedimiento, si sigues esa secuencia. Una vez que haces diagrama de cuerpo libre, debes siempre descomponer las fuerzas
en forma colineal a la aceleración, todos en la dirección de la aceleración y en dirección perpendicular, todas en forma colineal en la misma dirección, puede estar a favor o en contra, y en forma perpendicular. Con las fuerzas que estén en la dirección de la aceleración, las colineales a la aceleración, tomas así, sumas todas las que están a favor, le restas todo lo que va en contra y eso es masa por el valor de la aceleración. De ahí te sale una ecuación, posiblemente de ahí salga la respuesta, como veremos en breves momentos. Y todas las perpendiculares también se anulan, así que esas perpendiculares es sumamente importante que las recuerdes. Y para ver la aplicación de esto, vamos a ver una pregunta de examen en CPREUNI, una bonita pregunta que nos permite resolver los dos casos que hemos visto. Vamos a trasladarnos por acá. Y esta es la pregunta. Vino en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, el 2011-2, examen 2 del 2011, y dice de esta manera: un bloque soltado desde un piso inclinado, 53 grados respecto al horizontal, o sea, un plano inclinado, dice que desciende con una aceleración que es igual al 55% de la que tendría si fuera liso el plano. Me piden el coeficiente de fricción entre el bloque y el plano. Este problema se presta justamente para aplicar la teoría, para darle idea clave, como es esto de la descomposición, y de paso para también regalarte una formulita que debes de saber. Cuando uno va al examen no tiene que en ese momento demostrar todo. Es bueno saber la demostración, es bueno saber porque de repente, como dicen algunos, me puedo olvidar, pero uno cuando va a la guerra ya tiene que ir preparado. Todo el que va a una competencia entrenan los deportistas, entrenan los medallistas, entrenan los músicos cuando van a hacer un concierto, tiene que entrenar a un postulante cuando va a dar un examen en la universidad. Hay cosas que ya las tiene que ir sabiendo. Y un buen ejemplo para practicar es este. Tengo un bloque que resbala por un plano inclinado. Vamos a asumir que el plano inclinado sea áspero. Y vamos a calcular su aceleración. Dice que la aceleración de este plano es el 55% de la que tendría si es que fuera liso. Entonces vamos a calcular primero cuando es áspero, vamos a deducir cómo sería cuando sea liso. Esas dos formulitas te van a servir un montón para resolver varios problemas de forma directa y después vamos a resolver este problema. Ahí están las alternativas. Entonces resolución sería de esta manera. Este es el bloque que está bajando. Primer paso, lo primero que tengo que siempre pensar es hacer mi diagrama de cuerpo libre. A modo de comentario, yo te aviso de que la mayor dificultad y la razón por que a algunos chicos no les salen los problemas es porque no hacen diagrama de cuerpo libre. Algunos dicen, profesor, pero yo no sé dibujar. No se trata de dibujar bonito, se trata de que dibujes con coherencia, vertical, perpendicular. Nadie quiere que lo hagas con sombra, que de repente lo hagas a pulso, que de repente la línea sea perfecta. No importa una línea temblorosa, pero la cosa es que sea vertical, que esté llegando al cuerpo. Esas reglas que hemos dado para el diagrama de cuerpo libre son fundamentales en este momento. El diagrama de cuerpo libre lo puedes revisar en el vídeo de equilibrio de una partícula. Ahí se hace el diagrama de cuerpo libre. Son la fuerza gravitatoria, la tensión, la normal, la fuerza de fricción y la fuerza elástica si es que hubiese resorte. Así que vamos en ese orden. Primera fuerza, voy a graficar la fuerza gravitatoria. En este caso debe ser vertical hacia abajo siempre, así que lo voy a poner de esta manera. El valor de esa fuerza gravitatoria es mg. No hay tensión porque no hay ningún cable. Como está apoyado en este plano, en esta superficie, entonces va a haber una reacción normal llegando al cuerpo. La normal debe ser así, perpendicular a la superficie. Cuando un cuerpo está en una superficie áspera, porque esto es un plano inclinado áspero, vamos a indicarlo en todo caso por acá, esto es un plano inclinado áspero, entonces aquí hay un coeficiente de rozamiento cinético en esta superficie, entonces aquí tiene que haber una fuerza de rozamiento que se opone a deslizamiento. Si el cuerpo está bajando y acelerando hacia la parte de abajo, la fuerza de rozamiento tiene que ir hacia la parte de arriba, fuerza de rozamiento cinético. Y si quieres repasar, también tenemos el vídeo anterior que habla justamente sobre fuerzas de rozamiento. No hay fuerza elástica porque no hay resortes. Una vez que terminas tu diagrama de cuerpo libre, recuerda, termina. Estos pasos para hacer problemas de dinámica están en un libro de Tarasova, que es muy conocido por los chicos que van al preuniversitario y por la mayoría de profesores, creo que casi por todos. Ya habla ese libro, creo que es de los años 70, ya habla de los pasos que debo hacer para hacer un problema de dinámica.
A lo largo de los años que yo dictaba, siempre a veces cuando hago estos temas le daba a los chicos como una secuencia, diagrama de cuerpo libre, como por las fuerzas, en forma colineal y perpendicular. Y veo que eso también lo hacen en los libros como Sedgwick, como Seager, libros internacionales que se pasean por toda Latinoamérica. Si tú revisas el tema de dinámica, también ellos se detienen al empezar el tema en dar todos los pasos. Esto que te digo no es obviamente una cosa que yo lo he inventado, sino es parte del proceso que uno debe ser consciente que así se hace. Si tú no haces diagrama de cuerpo libre, no sabes el diagrama, te salteas, quieres hacerlo ya al toque, caballero. De hecho, los problemas no te van a salir, el problema te va a vencer porque no estás siguiendo los pasos correctos. Primero el diagrama. Una vez que terminas tu diagrama, tienes que hacer esto. Tienes que pensar siempre cuál es la dirección de la aceleración. La dirección es la dirección del plano. En el caso de dinámica, esta parte es muy importante. Tú no puedes descomponer de la forma que te parezca, no puedo descomponer vertical y horizontal. Lo recomendable siempre es, que tú descompongas todas las fuerzas en forma colineal, o sea que tengan la misma dirección de la aceleración. No interesa que sea a favor o en contra, paralela o antiparalela. La cosa es que sean colineales con la aceleración y que sean perpendiculares. ¿Por qué debo descomponer así? Porque con todas las colineales, como hemos visto en la formulita, sale la aceleración y todas las perpendiculares se van a anular. En este caso, si yo miro este problema, me doy cuenta que la aceleración va a lo largo del plano, esta es la dirección y sentido. Veo que la fuerza de rozamiento también es colineal, sería una fuerza antiparalela porque se le opone. La normal es perpendicular y la fuerza de gravedad es la que no es ni paralela, pero no es ni colineal ni perpendicular. Entonces, ella es la que debo descomponer. Lo voy a descomponer de esta manera en una componente que sea colineal con la aceleración y una que sea perpendicular, siempre formando, no te olvides, 90 grados. Entonces, en ese triangulito, uno paralelo, uno colineal con la aceleración y uno perpendicular. Por geometría, vamos a demostrar que este ángulo también es phi y entonces voy a calcular el valor de esas componentes. Como esta fuerza tiene una magnitud mg, la que está al frente sería así. Sería mg multiplicado por el seno de phi. La que está aquí al costado sería, lo voy a poner así, sería mg por el coseno de phi. Muy bien. Cuando tú descompones una fuerza, debes tener presente que la fuerza al momento de descomponer desaparece. Eso también es otro detalle, porque algunos descomponen y siguen trabajando con la fuerza, la descomponen varias veces todavía. No, fuerza que se descompone es como si en tu mente ya se fue, se desapareció, se la llevó el COVID. Entonces ahora, una vez que ya tienes esto, aplicas lo que te he mencionado hace un momento. Primero, debes trabajar con todas las fuerzas que son colineales y vas a aplicar, la voy a escribir acá nuevamente, vas a aplicar así, mira, la sumatoria de todas las fuerzas que van a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas que van en contra de la aceleración. Todo esto debe darme igual a masa por aceleración. Ya te demostré que si tomo esta dirección y sentido como referencia, estas serían positivas, las que se ponen negativas. Entonces he aplicado vectores y he llegado finalmente a esa expresión. No es que me estoy comiendo los vectores, que no los estoy usando. Es una fórmula vectorial, solo que yo no le pongo el vector unitario. La fuerza que veo a favor, tengo que mirar la figura. Cuando digo a favor me refiero a que tiene la misma dirección y sentido. En todo caso puedo decir la fuerza paralela. Pues paralela es la misma dirección y sentido. Entonces la que va a favor sería mg multiplicado por el seno de phi. La que va en contra, miro la figura, es la antiparalela, la que se le opone, tiene sentido contrario. Entonces esta sería la fuerza de rozamiento cinético y eso sería masa por A. Lo que ahora tengo que hacer es reemplazar esa fuerza de rozamiento cinético y lo puedo hacer así. A ver, lo voy a reemplazar por acá. Mira cómo va a servir la ecuación de las perpendiculares. Pero lo voy a dejar aquí, mira, sería mg seno de phi menos. Esta fuerza de rozamiento nos acordamos que es coeficiente por normal. Puedes revisar el vídeo anterior, la numeración anterior al vídeo de ahora. Y entonces
El coeficiente de rozamiento cinético es lo que queremos calcular, pero nos falta la normal. Y como te mencioné en la teoría, es ahí donde viene la segunda ecuación. Si tú no manejas la ecuación de las perpendiculares, pareciera que acá hay un vacío, pareciera que aquí no tengo ecuación, eso me falta algo. Mira el detalle. Lo que tienes que acordarte es que con todas las fuerzas colineales a la aceleración tú hallas la resultante, pero todas las que son perpendiculares tienen que anularse. No puede haber aquí ninguna resultante, porque escúchame, si acá tienes una resultante y acá tuvieras otra, entonces de estas dos fuerzas por superposición habría una resultante y la aceleración tendría que salir por ahí. Si te dicen que la aceleración va a lo largo del plano, la resultante está en este eje y en el eje perpendicular no puede haber nada. Eso quiere decir que la normal tiene que anularse con mg coseno, así como lo hacías en equilibrio de una partícula. Lo que va para arriba se anula con lo que va para abajo. Ya tienes la normal igual a qué cosa es y eso lo reemplazo entonces en la ecuación que he dejado indicado. Esto quedaría así, mira, quedaría mg multiplicado por el seno de phi. Aquí voy a dejar el coeficiente de rozamiento cinético. En lugar de normal voy a poner lo que he deducido, que es mg coseno de phi. Y todo esto lo voy a igualar a masa por aceleración. Lo que pasa ahora es que la masa se cancela y voy a despejar la fórmula de la aceleración. Esta es una formulita que debes conocer. La aceleración será igual. Voy a factorizar g y me va a quedar así. Cuando un cuerpo resbala por un plano inclinado, esta expresión me sirve para calcular la aceleración. G seno menos coeficiente de rozamiento por coseno. Esta expresión yo te recomiendo que la memorices, la aprendas y la vas utilizando varias veces, vas a ver que no es muy difícil de poder grabar. También, antes de seguir, te voy a hacer el comentario de que esto es válido cuando el cuerpo está bajando, cuando el cuerpo está cayendo, acelerando hacia la parte de abajo y bajando en el plano inclinado. Hay problemas donde este cuerpo se lanza y entonces el cuerpo se lanza, la aceleración también va para abajo porque se va frenando, pero la fórmula cambia. Si tú tienes el cuerpo lanzado hacia la parte de arriba, ahora el cuerpo está de subida, cuando el cuerpo sube la fuerza de fricción se tiene que oponer. Entonces la fuerza de fricción para abajo y mg seno ya no te quedaría una resta sino una suma. Los dos van para abajo, los dos van a favor de la aceleración. Nadie va en contra, solamente es una suma y te va a quedar esto mismo con más. Si tú analizas el problema, si tú lo sabes hacer, no lo memorizas simplemente, si no lo sabes hacer, te puedes dar cuenta de las variantes y ese es un poco el objetivo de lo que queremos hacer acá, que tú conozcas bien tu teoría, que analices bien y obviamente alguna variante la puedas poder resolver. A partir de aquí podemos nosotros asumir lo siguiente. En una superficie lisa, mira lo que pasaría en una superficie lisa. Si una superficie te dicen que es lisa, no hay coeficiente de rozamiento, asumimos que es 0. Y entonces si pongo 0 por acá, 0 por todo esto se cancela. ¿Y cuánto sería la aceleración en una superficie lisa? El famoso G seno de phi. Es muy probable que los problemas que hayas visto en el colegio o de repente en alguna institución preuniversitaria donde has de repente tenido tus inicios, te hayan enseñado que esto es lo que se hace cuando uno tiene un plano inclinado. Obviamente si esto no hubiese rozamiento, la fuerza de gravedad se descompone en dos. Esta sería la única fuerza. Al ser esto igual a masa por aceleración, se va la masa y te queda así, ¿no? Es G también se deduce de acá. Estas dos expresiones son importantes que tú las conozcas, porque en los exámenes, como te digo, uno no puede llegar en ese momento, uy, ¿cómo se hacía esto? Ya uno llega preparado. Y como ves, en esta pregunta de la práctica calificada de la pre, uno tiene que dar la pre pues con todo ese conocimiento. Esta es la aceleración que tiene el cuerpo en el plano inclinado y este resultado dice que es el 55% si fuera liso. Si fuera liso sería este resultado. Entonces voy a poner así de esta manera, mira. Esta expresión G multiplicado por el seno de 53 grados. En este caso el ángulo tiene una inclinación de 53, entonces ya lo voy reemplazando. G seno de 53 menos coeficiente de rozamiento cinético por coseno de 53 grados. Esta es la aceleración del bloque que resbala en el plano inclinado. Dice que este resultado
Es el 55%, 55% lo pongo así, mira, 55 sobre 100, 55 sobre 100 de la aceleración si fuera liso. ¿Y cuánto sería la aceleración si fuera liso? Sería así, G seno de 53. Aquí debe empezar tu solución si es que tú llegas preparado al examen. Una vez que ya tienes esto, el valor de G se cancela. Bueno, vamos a ponerle otro colorcito para que de repente no manche demasiado. Se va la aceleración. Y como ves, lo único que queda es reemplazar y despejar el coeficiente de rozamiento. Bueno, aquí el seno sería 4/5. Acá sería 3/5 del coeficiente de rozamiento cinético. Acá simplificando quinta y quinta, a ver, acá me queda quinta 11, acá la quinta me queda 20 y acá el seno de 53 sería 4/5. Bueno, aquí vamos a tratar de despejarlo. Aquí podemos de repente un poquito ya de buscar los mecanismos. Acá podríamos de repente hacer esto, multiplicar por 20 arriba y 20 abajo para tener obviamente 100, 100. Entonces esto me quedaría a ver más o menos así. El 3/5 lo paso a sumar hacia el otro lado. Como tengo el común denominador 100, 100, entonces esto lo paso, sería 44. Acá quedaría 80 menos 44. A ver, ¿cuánto sería 80 menos 44? El común denominador sería 100. 80 menos 44 me quedaría 36. Y bueno, vamos a intentar de ahí despejar nuestro coeficiente de rozamiento. A ver, vamos a simplificar un poquito más. Yo creo que aquí podemos de repente simplificar quinta y quinta. Acá te queda 1, acá te quedaría 20. Acá te queda tercia y tercia, acá te queda 1, acá te quedaría 12. Y entonces 12 y 20, yo creo que podemos simplificar un poco más. Acá cuarta 5, cuarta sería 3. 3/5 sería 0,6. Entonces el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el piso sería 0,6 y la respuesta sería la alternativa B, 0,60, 0,6. Muy importante la forma de descomponer. Vamos a un problema más que ha venido en examen de la UNI. Vamos a ver rápidamente la cámara por acá. Y vamos a ver esta pregunta que fue examen de la UNI el 2018, examen externo, examen de admisión. Dice que el sistema mostrado, se refiere a esto, me piden determinar la máxima magnitud de la fuerza de tal manera que el cuerpo A no resbale, no se mueva cuando lo jale sobre B. Los coeficientes de rozamiento son 0,8 y 0,5 para todas las superficies en contacto. Y este problema, por lo menos me pareció interesante. A muchos que dieron este examen les pareció interesante porque por primera vez había venido un ejercicio donde todas las superficies eran lisas, pero mira, tenían rozamiento, todo. Este problema ya había venido antes, pero solamente el rozamiento siempre venía entre el bloque A y B, o sea, entre los dos bloques. Siempre la superficie, el piso era liso, pero esta vez se enfrentaba a un caso donde toda la superficie presentaban rozamiento. Hay que recordar que el mayor, si te dan dos coeficientes de rozamiento, el mayor debe ser estático, coeficiente de rozamiento estático, y el menor debe ser coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, ¿cómo puedo plantear? Me piden la fuerza máxima para que el cuerpo no se mueva. En primer lugar, si me piden la fuerza máxima para que A no resbale sobre B, quiere decir que al momento de jalar los bloques, estos bloques deben moverse juntos. Entonces, A no debe resbalar. Si quiero la fuerza máxima, lo voy a poner por aquí, mira. Quiero la fuerza máxima. Quiere decir que al momento de jalar los dos se mueven juntos y el bloque A debe estar a punto de moverse, debe estar casi por moverse, pero no debe moverse. Aquí puedes tú hacer la experiencia, si tú jalas un cuerpo muy rápido abajo, el de arriba siempre tiende a caer. Por ejemplo, si tú estuvieses sentado en una moto y la moto arranca muy rápido, tu cuerpo se tiende a ir hacia atrás. Si estás sentado de repente en el ómnibus, ahora que se camina, solamente viajan muy separados, viajas a veces en asientos libres, deja tu cuaderno al costado y va a ser que cuando el carro arranca, los cuerpos se tienden a ir hacia atrás. Entonces, lo normal cuando tú jalas al cuerpo de abajo es que el cuerpo se tiende a ir hacia atrás. Aquí me piden la fuerza máxima para que esto se mueva junto, él no resbale y se mueva junto. Entonces, como esto se mueve, no se desliza, no se va hacia la parte de atrás, todo se mueve como uno solo. Lo primero que puedo hacer, lo primero que puedo pensar,
es convertir todo esto en un solo sistema. Eso es lo primero que se puede pensar. Mira, voy a agarrar todos estos dos bloques y lo voy a convertir en un solo bloque, imaginario obviamente, ¿no? Voy a agarrar y lo voy a convertir como si fuera un solo bloque grandote. Esto se puede hacer siempre que los cuerpos se muevan juntos. Si el problema me dice que quiero la fuerza máxima para que A no resbale sobre B, y sí que los dos se empiezan a mover juntos. Entonces yo puedo hacer esto de juntar y decir que en total, mi masa total le voy a poner M mayúscula. Si A vale 2, como dice acá, y B vale 8, yo puedo decir que mi masa total es 10. ¿Cuándo no puedo juntar? La respuesta es que yo no puedo juntar cuando los cuerpos tienen aceleraciones diferentes. Si te encuentras con un problema donde él tiene una aceleración y él tiene otra, y resbala y se cae, ahí sí no lo puedes juntar. Pero siempre que los cuerpos se muevan juntos o estén todos en reposo juntos, no haya un movimiento relativo entre ellos, se puede juntar. Siempre que tengo cuerpos que están en reposo relativo entre sí, se pueden juntar. Como se van a mover estos cuerpos, entonces vamos a notar que estos cuerpos tienen una aceleración. Y todos ellos tienen una aceleración, una sola aceleración, o sea, una aceleración única. Voy a poner solo el valor de la aceleración. Ya sé que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Y si esta fuerza es máxima, entonces esta aceleración también es máxima. Quiero que recuerdes cómo calcular el valor máximo de la aceleración para que un cuerpo no se mueva sobre el de abajo, porque eso también viene en preguntas de movimiento armónico simple. Es un tipo de problema que el de abajo haga un armónico simple y me piden la máxima amplitud, por ejemplo, para que el de arriba no se caiga. O sea, saber cuál es el límite, cuál es la aceleración máxima que puede soportar este sistema para que el de arriba no deslice, es una expresión también que debes saber cuando vas a un examen de ingreso, más si vas a la uni. Bueno, entonces, ¿cómo puedo resolver este ejercicio? Mira, la idea de este ejercicio pasa por lo siguiente. Debo hacer, ahora que ya junté todo en uno solo, un diagrama de cuerpo libre como lo he venido haciendo. Ya no tengo ya dos bloques, tengo uno solo, uno de 10. Entonces voy a hacer así. Dibujo mi fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria total sería masa 10 por la aceleración de gravedad. Cuando la aceleración de la gravedad te dan así, 9,81, no la pongas, déjala al final. Déjalo indicado, o sea, al final lo reemplaza. Pon 10G, masa por aceleración. Segunda fuerza, no hay cables, no hay tensión. Tercera fuerza, cuando un cuerpo se apoya en una superficie, entonces va a haber una reacción normal, así en forma perpendicular. Ahí pongo N. Y como dice el problema, que todas las superficies son ásperas, quiere decir que esta superficie de este sistema con el piso, acá también hay rozamiento. Si aquí hay que entender que todo este sistema sí se mueve. A no se mueve respecto a B, pero todo esto sí está avanzando. Todo está avanzando. Él no se separa A con B, pero todo avanza. Entonces, como este sistema está avanzando, mira, con una aceleración. Aquí la fuerza de rozamiento, eso fue algo en lo que varios se confundieron. La fuerza de rozamiento es cinético. Y recuerda que la fuerza de rozamiento cinético se calcula el coeficiente de rozamiento cinético, que sería el más pequeño, por la normal. Muy bien. Si yo formo mi ecuación, y la voy a formar por acá, mira, mi ecuación sería así. Aplicando la misma ecuación que hemos visto hace un momento, mi razonamiento sería así. ¿Cuál es la fuerza que va a favor de la aceleración? La fuerza que va a favor es la fuerza máxima. ¿Cuál es la fuerza que va en contra? Menos lo que va en contra, que sería el coeficiente de rozamiento por la normal. Y eso sería la masa total, que debe ser M, multiplicado por la aceleración, que es máxima. Si tú te das cuenta, aquí se pueden calcular varias digamos, incógnitas, se puede reducir a variables, mira, de esta manera. Las fuerzas perpendiculares, como te lo acabo de mencionar en el problema anterior, tienen que anularse. Quiere decir que esta normal es conocida. Lo que va para arriba debe ser igual a lo que va para abajo. Entonces, esta normal, que es la que genera fricción acá, sería coeficiente por normal. Vamos a reemplazar aquí un poquito y vamos a ver qué nos falta al final para poder calcular lo que buscamos. El coeficiente de rozamiento cinético, agarro el más pequeño. La normal sería igual a 10G. Y eso sería la masa de este sistema, que es 10 por la aceleración máxima. Si llegas hasta aquí, has hecho un buen trabajo.
Para despejar, porque G es 9,8, eso ya lo sabemos, para despejar el valor de la fuerza máxima, que es lo que pide el problema, lo que falta es la aceleración máxima. ¿Y cómo se calcula la aceleración máxima? Aquí está el detalle. Se calcula con el bloque de arriba. Para analizar, o sea, para hallar esa aceleración máxima, que es la que comparte todo el sistema, que es esta aceleración máxima que está aquí, para que él no se mueva, se analiza de esta manera. Haces prácticamente el mismo razonamiento. Primero, diagrama de cuerpo libre. Tú sabes, de nuevo, sí, de nuevo, todos los problemas que ves en estática, dinámica, trabajo, hasta en energía, hay que hacer diagrama de cuerpo libre. Así que la primera fuerza sería la fuerza de gravedad. ¿Cuánto era la masa de A? Aquí está la masa de A, es 2 kilogramos. Por la aceleración de la gravedad lo dejo indicado 2G. Todo cuerpo que se apoya en una superficie tiene una fuerza normal. Le voy a poner N' porque no es la misma N de acá, que también debe ser perpendicular a la superficie. Y esta parte que sigue es muy importante. Como tú has jalado el bloque de abajo, el cuerpo se quiere quedar en la parte de atrás. El cuerpo A quiere deslizar hacia atrás y, como te digo, tienes que recordar algunos casos reales. Si tú pones tu libro en un asiento y el carro acelera, el libro se va para atrás. Si, por ejemplo, tú estás sentado en una moto y arranca, tu cuerpo tiende a irse hacia atrás. Entonces, aquí igualito, cuando tú jalas el bloque B con esta fuerza máxima, el bloque A quiere quedarse atrás, quiere moverse hacia atrás, y entonces aparece una fuerza de rozamiento que evita el deslizamiento. Si evita el deslizamiento, porque no quiero que se deslice, quiero que A no deslice sobre B, esta fuerza de rozamiento debe ser estática, fuerza de rozamiento estático. Y como quiero la máxima aceleración, quiero la fuerza máxima, aceleración máxima, acá todo está al tope, esta fuerza también debe ser máxima. La fuerza de rozamiento estático también debe ser máxima. Esta debe ser la máxima fuerza porque el cuerpo debe estar a punto ya de deslizar hacia atrás. Si quiero la máxima aceleración, el cuerpo está a punto de deslizar, pero la fuerza de rozamiento estático impide ese deslizamiento y entonces el cuerpo, como está a punto de hacerlo, toma su máximo valor. Como este cuerpo de arriba está acelerado, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la misma ecuación que venimos aplicando desde la primera pregunta. Fuerza que va a favor de la aceleración sería la fuerza de rozamiento estático máximo, menos lo que se opone, no se opone nadie, no hay nadie que vaya en contra, y esto sería la masa de este cuerpo que vale 2 multiplicado por la aceleración máxima. Esta fuerza de rozamiento estático máximo es conocido, es el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal, que en este caso tendría que ser igual a 2G porque las fuerzas perpendiculares se anulan. Entonces, coeficiente por normal debe dar 2 por la aceleración máxima. Muy bien, la masa y la masa se va. Y esta aceleración máxima yo quiero que tú la recuerdes porque va a ser muy útil en otros problemas que hay en el curso. La aceleración máxima que el sistema debe tener para que el de arriba no deslice sobre el de abajo es la aceleración de gravedad por el coeficiente de rozamiento estático entre los bloques. Esta expresión la debemos recordar. ¿Cuánto sería el resultado? Vamos a reemplazarlo acá, mira. Tenemos entonces, volviendo a la ecuación que habíamos dejado abajo, acá nos daría 5G. Aquí la masa es 10. Y esta aceleración máxima es lo de arriba. ¿Cuánto sería esa aceleración máxima? Sería el coeficiente de rozamiento, que me salió 0, ojo acá, el estático es el mayor, sería 0,8 por G. Multiplico por 10 y entonces vamos a ver cuánto me sale la fuerza máxima. Acá tiene 0,8 por 10, 8G, más 5 que pasa a sumar sería 13G. Cuando uno está en un examen no es necesario de repente a veces ni siquiera operar o usar la calculadora. Redondealo a ver si fuera 10, 13 por 10, 130, la clave más cercana debe ser, y si lo quieres o no confías en mí, verifícalo con tu calculadora, la respuesta debe ser 127,5 newton. Confía en lo que te estoy explicando, no sigas de repente secuencias que a veces por intentar
no sé, de repente vender más algunos textos o porque de repente impresionar más al auditorio. Se enseñan a veces métodos prácticos, que sumando y restando esto, pero el problema de los métodos prácticos es que, como su nombre lo dice, son prácticos y los prácticos solamente se cumplen para ciertos problemas, para ciertos casos, y eso te ata de manos si tú tienes problemas en general. Entonces, uno no puede memorizar todos los problemas que existen, uno tiene que saber resolver los problemas en general, y lo general es hacer diagrama de cuerpo libre, buscar la dirección de la aceleración y descomponer siempre en forma colineal y en forma perpendicular. Con las colineales aplicar fuerzas a favor, menos en contra, masa por A, y con las perpendiculares siempre anular. De esas dos ecuaciones el problema siempre nos debe salir. Bien, un abrazo para todos los suscriptores. El día domingo los espero en el repaso que vamos a hacer para el simulacro de la uni y será conmigo hasta el próximo video. ¡Chao!